Muy buenas noches, estimados colegas y público en general. El día de hoy, el Comité de Normas les da la bienvenida al curso de casuística aplicada de los convenios para evitar la doble tributación. Mi nombre es Richard Agapito, ex asociado tax legal de KPMG, ex asesor en contadores y empresas, expositor permanente acá en el Colegio de Contadores y expositor a nivel nacional. Bien, vamos a ver lo relacionado por el tiempo, que son prácticamente 2 horas. Voy a tocar aspectos bien puntuales porque el tema de convenio de doble imposición es amplio, tiene muchas aristas a analizar. Y el día de hoy, como bien su nombre lo indica, vamos a ver la casuística relacionada a ello. Bien, entonces, si tienen alguna consulta en especial, por favor, para cumplir estas 2 horas, por favor les agradecería que al final todas las preguntas que puedan tener, o si no, a veces encuentro personas al final se acercan con toda confianza, estamos acá para apoyarlos. Bien, lo que son convenios de doble imposición. Primero tendríamos que ver lo relacionado a renta de fuente peruana, porque sabemos, primero acá partimos que los sujetos domiciliados van a tributar por sus rentas en el Perú y por sus rentas en el exterior. Esa es una regla básica y muy importante. Y también los sujetos no domiciliados van a tributar exclusivamente por sus rentas de fuente peruana. El caso más conocido es lo que son las sucursales. Las sucursales, por ejemplo, de sujetos no domiciliados, solamente tributan por sus rentas de fuente peruana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si obtienen rentas de fuente extranjera? ¿Deberían tributar? Ahí siempre hay una pregunta que queda en el limbo. ¿Qué pasa si la gran mayoría del 80% sus rentas son de fuente extranjera? ¿La administración tributaria podría recalificar esas operaciones? Vamos a dejarlo ahí, vamos analizando poco a poco. Esta parte, la presentación que ustedes están viendo, vamos a ver lo que son, es muy importante, sujetos domiciliados y sujetos no domiciliados, porque gran parte radica en ver si tributa, digamos, con la tasa como sujeto domiciliado, con todas las obligaciones que conocemos, como cualquier empresa peruana, inscripción de la RUC, registros contables y todo ello, más las obligaciones mensuales, etcétera, etcétera. En cambio, los sujetos no domiciliados solamente tributan por su renta de fuente peruana. ¿A través de qué vía? Vía retención. Y el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta ha señalado 2 momentos para efectuar la retención. Pero sin antes, vamos a ver lo que señala el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta, los criterios para poder gravar dentro del territorio peruano las rentas propiamente. Primero vamos al criterio de residencia, que por lo general aplica a los sujetos domiciliados. Basta que sean domiciliados acá, tributan por sus rentas que generen acá y las que generen en el exterior. Y los sujetos acá no domiciliados se basan por el tema, el criterio de la fuente. La fuente que, digamos, basta que generen dentro del territorio nacional cualquier tipo de renta, están obligados a pagar el impuesto a la renta peruano, que por lo general las tasas de retención para sujetos no domiciliados es el 30%, salvo ciertas excepciones, 4.99, 15%, 1%, etcétera, etcétera. Tasas del impuesto a la renta establecidas para personas jurídicas en el artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, y para personas naturales el artículo 54 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí lo que señala propiamente el artículo 6, que van a tributar los sujetos domiciliados por sus rentas que generen en el país y, digamos, y las rentas que generen en el exterior. Y para el artículo 9, lo que estamos viendo, el criterio de territorialidad, más que todo aplicable para los sujetos no domiciliados, en la cual, digamos, hay supuestos, y aquí lo vamos a ver en la siguiente presentación. Es un resumen de hay más operaciones en las que se consideran rentas de fuente peruana. Por ejemplo, tenemos predios ubicados en el país, capitales, dividendos, lo que son actividades civiles, enajenación indirecta de acciones, trabajo personal y todas actividades propiamente civiles, comerciales, desarrolladas en territorio nacional, se van a considerar rentas de fuente peruana y por tanto la obligación es por parte de la empresa peruana de efectuar la retención correspondiente. Recuerden que la única retención que es asumida, o mejor dicho, la única retención asumida que es válida para efectos tributarios es la retención por intereses. Base legal, artículo 47 de la Ley del Impuesto a la Renta, y es solamente para retención por intereses. Cualquier otra retención de un sujeto no domiciliado es gasto no válido para efectos tributarios.
Es la única excepción que establece el artículo 47 de la ley del impuesto a la renta, que me señala como retención asumida y gasto aceptado para fines tributarios. Sí, dígame. La norma no lo especifica, y digamos, se toma el sentido amplio, que digamos es cualquier tipo de interés, sea de una entidad financiera o cualquier ente, sea vinculado o no vinculado, cualquier empresa. No hay esa distinción. Es la única excepción que me permite tomar como retención asumida y gasto aceptado para fines tributarios. Ahora, muchas veces también se tiene el ejemplo que, digamos, por lo general el sujeto no domiciliado no accede a que le hagan la retención correspondiente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, al menos como no es tema de planificación, simplemente el acuerdo entre proveedor y cliente, en la cual se aumenta la base del pago, y propiamente ya el proveedor del exterior no se va a ver afectado. Hay una jurisprudencia del año 2015, no me recuerdo, donde la Administración Tributaria ha validado esta operación, ojo, pero siempre y cuando tampoco vamos a asumir un servicio que está como valor de mercado, por ejemplo, $1.000, no vamos a llevarlo tal vez al exceso de $2.000, tampoco. El Tribunal Fiscal ha ratificado esa posición, el contribuyente sí aumentó la base para no verse perjudicado, para efectuar la retención correspondiente y para que el proveedor del exterior tampoco no se vea, digamos, perjudicado en lo que realmente va a pagar. Es una jurisprudencia que no es de observancia obligatoria, pero que al menos la Administración Tributaria del Tribunal Fiscal lo ha dado como válida esa operación. Así también como tenemos las rentas de fuente peruana establecidas en los artículos 9, 10, 11, tenemos en el artículo 12 las rentas netas presuntas. ¿A qué estamos refiriendo como rentas netas presuntas? Acá, llevamos directamente al grano. Acá tenemos, por ejemplo, las actividades de seguros, de alquileres naves y toda esa serie de operaciones. Digamos, primero, estas operaciones por default directamente ya se van a considerar renta de fuente peruana. La norma establece una presunción directa en la cual, digamos, basta que tenga cualquier tipo de esas operaciones, directamente se va a considerar como renta de fuente peruana. En la segunda columna, donde dice renta neta de fuente peruana, ahí primero hay que hallar la renta neta. Así, por ejemplo, como el tema de la renta de, por ejemplo, de primera categoría, que pagamos directamente el 5%, pero sabemos que la tasa del impuesto de la renta para primera categoría no es 5%, es primero la renta neta el 80% y ahí el 6.25%. Esa es la tasa del impuesto a la renta. Aquí también de forma similar. Acá podríamos, digamos, hacerlo una multiplicación directa, pero primero, si quiero ser, digamos, bien analítico, primero tengo que hallar la renta neta de fuente peruana. Y sobre eso recién aplicar la tasa del impuesto a la renta peruana. Por ejemplo, si yo tengo una actividad de seguro de un sujeto no domiciliado, tendría que hacer la multiplicación correspondiente del 30% y 7%, que nos daría 2.1%, directamente sobre los dos. Por ejemplo, si me ocurre $1.000, 2.1%. Y así con el lo más común que, por ejemplo, se ve en las operaciones de muchos clientes es el tema de sobreestadía de contenedores. Sobreestadía en contenedores directamente aplicamos el 24%. Incluso en el invoice aparece directamente el 24%. Y nos preguntamos, ¿de dónde sacamos el 24%? En realidad, primero tengo que hallar el 80%, que es la renta neta, en la segunda columna que ustedes están apreciando, y, digamos, multiplicar con la tasa del impuesto de la renta, que es el 30%, que haciendo una tasa efectiva directa vendría a ser 24%. Igual, aquí están todas las actividades que se consideran rentas presuntas para efectos de la ley del impuesto de la renta. Lo que les había señalado ya anteriormente, el nacimiento de la obligación tributaria para efectos de la retención del sujeto no domiciliado. Por default, el primer parámetro que nos señala la ley del impuesto a la renta es en el momento del pago parcial o total. Pago parcial o total, que en ese momento se debe efectuar la retención correspondiente del impuesto a la renta. Y nos da, digamos, en el cuarto párrafo del artículo 76, nos señala un, digamos, caso atípico, si se quisiera llamar así. Digamos, hay también la obligación, entre comillas, de retener
cuando se contabilice como gasto o costo las regalías, retribuciones por servicio, asistencia técnica u otro de naturaleza similar. Entonces ahí se tiene que abonar un monto equivalente a la retención. Nos preguntamos, ¿en qué momento vamos a efectuar la retención si no hay pago? ¿En qué momento deben efectuar la retención? En el momento que le pago, yo le retengo tal vez el 30%, el 24%, el 7%, no sé. Entonces es en ese momento que debe efectuar la retención correspondiente. Sin embargo, ¿qué pasa si yo contabilizo como gasto, costo, digamos, en diario, por ejemplo, el invoice? ¿Nace la obligación de efectuar la retención, entre comillas? Sí, nace, es abonar un importe equivalente a la retención que me corresponde pagar. Ahora, digamos, eso, digamos, la administración tributaria, recuerdo una jurisprudencia, creo que si no me recuerdo, que no, digamos, daba la razón a un contribuyente, que en realidad no daba pie prácticamente a esto, a que se haga la retención en el momento de la contabilización, pero el argumento de la administración tributaria es que es un supuesto establecido en la ley del impuesto a la renta, ya está como tal, no podemos vulnerar la ley, entonces, para ahí. Pero digamos, otras empresas hacen, ¿qué hacen? Cuando, por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, contabilizan en el mes de abril, por ejemplo, entonces, y no efectuaron el adelanto de la retención correspondiente. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esa factura, esa contabilización, lo extornan y lo colocan al otro mes. La pregunta es, ¿hay contingencias? Si puede quedar ahí como evidencia y la administración tributaria lo puede ver, podría que la administración puede, digamos, considerar que sí se debió efectuar la retención. Pero la otra posición, que digamos, al hacer el extorno correspondiente, digamos, queda sin efecto. O en todo caso, otras empresas hemos visto también anulan el asiento y no quedó nada. Bueno, mientras no quede huella, no hay problema. Claro, lo que pasa que, digamos, algunas empresas por sus sistemas contables solamente pueden hacer el extorno correspondiente, el extorno simplemente ahí. Otras empresas hacen, sacan el asiento contable, sacan de la contabilidad el asiento contable. Bueno, creo que en la segunda posición habría una mayor no evidencia de que se ha contabilizado en dicho mes. Y ahora vamos entrando en sí a los convenios para evitar la doble. Hasta ahí alguna consultita para, esta es la parte introductoria para poder entrar a lo que es convenio de doble imposición, que es el tema en sí. Hay que mejorar así. Ahí está. A ver, vamos entrando a los convenios para evitar la doble tributación. ¿Qué nos podemos, digamos, señalar? ¿Qué es un convenio de doble imposición? ¿O qué es un convenio para evitar la doble no tributación? O su sigla llamada CDI. Este es, digamos, por el artículo 6, el tema de la reciprocidad de líneas aéreas, navieras, si no me equivoco. O sea, si no le he visto la verdad, pero me imagino que ha de ser informe sonado o RTF, porque si es RTF, bueno, si el informe es de la administración tributaria, ya es un gran punto. El otro, el tema que me estaba olvidando, el reembolso de gastos. Reembolso de gastos de sujetos no domiciliados. Se debe efectuar la retención correspondiente. Hace unos meses ha salido un informe, si no me equivoco es el 138-2016, que no me falla la memoria del número, donde señala que por el reembolso de gastos de sujetos no domiciliados no existe la obligación de efectuar la retención correspondiente. Es por la naturaleza misma del reembolso propiamente. Igual, si lo llevamos a un tema más doméstico, el tema de la administración tributaria del reembolso de gastos para efectos de la detracción. Estamos hablando de un reembolso puro y simple. Digamos, facturo 100 y digamos después me devuelven los 100. Porque muchas veces algunos le llaman reembolso, entre comillas, facturan 100 y le agregan un margen. Ahí prácticamente no estaríamos hablando de un reembolso propiamente. Pero el caso que nos atañe acá
es el reembolso de sujetos no domiciliados, en la cual la Administración Tributaria ha señalado que el reembolso de gastos de un sujeto no domiciliado no está grabado con el impuesto a la renta. O sea, no se debe efectuar la retención correspondiente. Solo una consulta. Cuando te refieres a este reembolso, ¿quiere decir que yo domiciliado va a ser quien le cobre o el no domiciliado me cobre a mí? A razón de que hay en la ley del impuesto a la renta, en estos artículos del 6 al 9, se dice que para poder hacer la retención dentro de la base imponible debe incluirse todos aquellos gastos, por ejemplo, vinculados que asume. Por ejemplo, el tema de hospedaje, alimentación, las jurisprudencias más conocidas en el tema de los servicios artísticos, cuando digamos vienen artistas que están muy de moda, que vienen y acá se asumen los gastos de hospedaje, todo ello. Ahí sí, digamos, sí la base imponible debe efectuarse sobre el gran total. O sea, hay una excepción para ese caso que comentas en el caso de asistencia técnica, si no me equivoco, en la cual, digamos, es ese tema, digamos, ahí sí no opera eso. Pero a lo que me estoy refiriendo, digamos, cuando el proveedor del exterior factura al sujeto no domiciliado. Entonces, el sujeto domiciliado debe pagarle los $1.000. Pero en principio, si fuera una renta fuente peruana común, asistencia técnica, servicio digital, en principio debería retener el 30%. Sin embargo, si la naturaleza de la operación es reembolso de gastos, no debe efectuar la retención correspondiente. Pero ahí se tiene que analizar bien, estructurar bien, porque muchas veces la Administración Tributaria podría incluso decir que no es un reembolso de gastos y lo podría, digamos, asume y efectuar la retención correspondiente. ¿Ya? Y otro tema para cerrar esta partecita de sujetos, renta de fuente peruana. Los préstamos gratuitos entre un sujeto domiciliado y un sujeto no domiciliado, donde se pacta interés cero. Podría haber algún ajuste, por ahí metiéndonos un poquito, a precio de transferencia, podría haber algún ajuste. El artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado a partir del 1 de enero de 2013, señala que podría haber algún ajuste siempre y cuando se determine un menor impuesto en el país. No hay pizarra. Pero el caso, digamos, entonces, si por ejemplo pactan $10.000 sin intereses, la Administración Tributaria en base a ese artículo podría señalar que, digamos, debió cobrar, por ejemplo, $1.000 de intereses y en base a esos $1.000 efectuar una retención. Pero la pregunta es, ¿sobre qué retención voy a hacer si he pactado tasa cero, tasa de interés cero? ¿Sobre qué voy a hacer la retención si no he pactado intereses? Claro, lo está llevando como renta presunta en base al inciso C, que dice textualmente ajustes del artículo 32A de lo que me habla de normas de precio de transferencia. Siempre y cuando se determine un menor impuesto en el país, se podría recalificar. Personalmente no he visto ningún caso que todavía la Administración Tributaria haya recalificado esto, pero digamos, tal como está la norma, podría, digamos, la Administración Tributaria sí efectuar o sugerir, digamos, que se haga una retención propiamente por esta renta presunta. Y además, todavía, al asumir esta renta presunta, imaginemos que no sea intereses, igual va a ser una retención asumida más gasto reparable, o sea, voy a doble carga tributaria. Es un tema que, digamos, está ahí, pero no se ha visto, digamos, una resolución por parte de un informe o una RTF hasta el momento sobre ese caso. Estamos hablando de préstamos gratuitos entre un sujeto domiciliado y un sujeto no domiciliado. Artículo 32A, inciso C, lo que me habla de ajustes. Solamente me dijeron, el material va a estar colgado en la página del colegio, por ahí para que lo tengan. Ahora entremos a lo que son el convenio para evitar la doble tributación. A ver, ¿qué es un CDI propiamente? ¿Qué es un CDI? Significa convenio de doble imposición. Vamos a leer textualmente y darle la interpretación correspondiente. Es un acuerdo suscrito entre dos o más países en relación al tratamiento tributario de sujetos y rentas sobre las que tales jurisdicciones tengan competencia a fin de evitar supuestos de múltiple imposición. Es una restricción a la soberanía de cada Estado, es más bien un límite a la aplicación de la ley interna de los Estados. Y parto con esta pregunta, o la premisa. Una empresa peruana
va a desarrollar un servicio, por ejemplo, de asistencia técnica, por ejemplo, en Argentina. Sabemos que el sujeto domiciliado va a tributar acá por esa renta y allá también es más que probable que allá le van a hacer la retención correspondiente, en Argentina. Entonces, por Perú va a tributar como renta de fuente extranjera. Por Argentina también va a tributar en el país, le van a hacer la retención allá en Argentina. Entonces pregunta, ¿estamos pagando doble impuesto? En ese caso, sí estamos pagando doble impuesto. Ustedes me podrán decir, sí, pero el crédito que me hacen allá lo puedo tomar como, perdón, la retención que me hacen en Argentina lo puedo tomar como crédito. Sí, lo puedo tomar como crédito, pero al amparo del artículo 88 que me habla de tasa media, con un límite. Tengo que hacer todo el cálculo correspondiente. Sí, lo va a tener acá, pero en principio, imaginemos que yo estoy pagando acá en el Perú 28% y en Argentina estoy pagando 25%. Y la retención tal vez, se me ocurre, es un 5% nada más. O sea, prácticamente mi tributación está siendo bien elevada. Ahí estamos hablando de una doble imposición jurídica, cuando una misma renta se grava en dos estados. En este caso planteado, caso hipotético, en Perú y en Argentina. La finalidad de estos convenios de doble imposición, es verificar que prácticamente no se pague a la vez en dos países. Hay métodos de imputación directa, exención, crédito y todo lo demás, que podemos ampliarlo, pero por el espacio, por el tiempo, por lo demás. Entonces, a la vez, estos convenios de doble imposición sirven para evitar la doble no tributación, pero en realidad también, si ustedes han escuchado lo que es el treaty shopping, hay, digamos, algunos países que pueden crear una empresa en un país que sí tiene convenios para evitar la doble tributación y beneficiarse de esos convenios. Así como también, digamos, ahí ya vamos a hablar otro tema ya más avanzado, si quieren avanzar lo que son los plan B, que también son 15 acciones para tratar que, digamos, así como están los CDIs, más bien se aprovechan, hay un uso indebido de estos convenios y en la cual se trata de, más bien, entre comillas, de no tributar doble, más bien no se paga nada. Hay otros criterios de residencia también, por ejemplo. En Estados Unidos se paga, basta que sea residente, pagas por todas las rentas en todo el mundo. Por todas las rentas en todo el mundo. Incluso, tenía un caso hace poco de un accionista que era accionista estadounidense, que era accionista acá en una empresa peruana. Y justo esa empresa peruana tuvo pérdidas. Entonces, en Estados Unidos, digamos, estamos hablando como persona natural, la norma gringa, se quería llamar así, sí permite que esa pérdida lo pueda tomar como crédito. Sí se permite. En principio, cuando consultaron, bueno, un poco absurdo, pero la legislación estadounidense es un poco atípica, pero sí lo permite. En cambio, ustedes, por ejemplo, el artículo 51 no permite traer las pérdidas de otros países, simplemente las ganancias, las rentas propiamente. En cambio, en Estados Unidos sí. Solamente con Estados Unidos no hay un convenio para evitar la doble tributación, pero sí hay un convenio para el intercambio de información con Estados Unidos. Y creo que ha salido hoy o ayer un convenio con Estados Unidos para evitar el tema de lavado de activos también. O sea, al menos ya tendríamos dos convenios. Uno para el intercambio de información ¿entre quiénes? Entre administraciones tributarias, SUNAT Perú y la administración tributaria estadounidense. Y sale porque incluso hace unos años también una persona natural que entre comillas estaba domiciliada en Panamá, pero por el tema de Panamá con Estados Unidos, Perú lo llegó a detectar. Había hecho una venta de un inmueble acá en el Perú, pero que digamos la propiedad era de una empresa offshore en Panamá y que supuestamente no había declarado. Es todo un tema. Los paraísos fiscales también es otro tema, pero vamos a ver. Entonces, ahora, digamos, el tema de los CDIs, digamos, ¿qué prima? ¿La ley interna o el convenio de doble imposición? Si leemos textualmente acá una jurisprudencia del 2002, el tratado, estamos refiriéndonos al convenio de doble imposición, tiene rango de ley. Por lo que considera equivocadamente que una ley interna posterior puede modificarlo, sustituirlo, dependerlo, incluirlo, derogarlo. En sí, a ver, el convenio por jerarquía de leyes está más arriba que la ley interna peruana. Está sobre la ley del impuesto a la renta, está un escalón más.
Entonces yo tengo que hacerle caso a lo que me dice el convenio de una imposición. Y a la vez nos preguntamos, ¿el convenio de imposición me crea nuevos supuestos de renta de fuente peruana, por ejemplo? No me crea nuevos supuestos de renta de fuente peruana, simplemente la regula. La regula que solamente se grave en el país de residencia o en el país de la fuente. Y vamos a ver acá. Ahora, ¿y por qué, digamos, son las consecuencias, si saltearme y vuelvo, las consecuencias de la doble tributación? Se duplica, como lo hemos visto, una empresa peruana y una empresa, la actividad desarrollada en Argentina, de hecho se va a duplicar el costo tributario. Los inversionistas, los propietarios de negocios quieren prácticamente, por lo general, si ustedes preguntan así a un ciudadano en la calle, un negocio pequeño, preguntan, ¿qué hago para no pagar impuestos? Esa es la respuesta directa. Y acá, digamos, la finalidad es que no se duplique el costo tributario. Igual, desincentiva la inversión. Ustedes creen, por ejemplo, Perú solamente tiene 7 convenios bilaterales y un multilateral. Por lo general, estos convenios de doble imposición tienen ciertos beneficios para, digamos, no pagar impuestos o en todo caso pagar tasas reducidas. Digamos, Chile, por ejemplo, que es nuestro vecino y siempre tan amado Chile, tiene diversos convenios para evitar la doble imposición. ¿Ustedes creen, un inversionista español, analizando dónde voy a invertir, con Chile o con Perú? Perú no ha firmado un convenio para evitar la doble tributación Perú-España, pero España-Chile sí hay. ¿Ustedes creen, si Chile le da ciertos beneficios para pagar por ahí tasas reducidas o solamente que se grabe en el país de la fuente o en el país de la residencia, va a ir a invertir allá o va a venir a nuestro Perú? De hecho, que como todo inversionista ve la forma más adecuada de reducir el costo tributario. Entonces, digamos, nuestro país, incluso hasta el 2014, solamente Perú tenía tres convenios bilaterales. A partir de 2015 han incrementado 4 más bilaterales. Pero imagínense, hasta el 2014, con 3 convenios para evitar la doble tributación, ¿es bien poco? Ahora, lo que le decía, 2 formas de atribución de las rentas, que donde se grabe, en el país de residencia o en el país de la fuente. En el caso, sigamos con la empresa peruana que se va a Argentina, por ejemplo. Imaginemos que hubiera tenido Perú, hay un CDI Perú-Argentina, y me dice que los beneficios empresariales solamente se graben en el país de residencia, es decir, en el país donde está constituida la empresa peruana. Solamente va a grabar en Perú, más no en Argentina. O bien puede darse que el convenio pueda decir que se grabe digamos, en los 2 países, pero con una tasa reducida. Por ahí vamos a ver el tema de los intereses. El tema de los intereses, la tasa de retención es el 4.99, con ciertos requisitos. Si estamos hablando de partes vinculadas, la retención es el 30%. El CDI Perú-Chile, el tema de los intereses me dice, la tasa máxima del impuesto no podrá ser mayor al 15%. Imaginemos que el contribuyente peruano y el contribuyente chileno, digamos, no son vinculados, primero, y cumplen todos los requisitos para efectuar la retención del 4.99. Y el convenio me dice 15. ¿Cuál debo aplicar? Y ahí viene un gran entendimiento de esta parte de los CDI. La tasa de retención por interés es 4.99. El CDI me dice 15%. ¿Qué tasa debo aplicar? 15, 4.99. Ahí viene, uno podría decir la duda, pero el convenio prima. ¿Ya? Pero vamos a ver. ¿Por qué, digamos, por qué aplicaría 15 y por qué no? Señores, primero, el tema de los CDIs no incrementa la tasa del impuesto a la renta, simplemente lo regula. Si estoy sujeto a la retención del 4.99, voy a aplicar mi ley interna y el CDI, ojo, el CDI me dice tasa máxima 15%. Entonces voy a aplicar el 4.99 como retención. En cambio, si son partes vinculadas, que la retención para la ley de impuesto a la renta peruano es 30%. ¿Qué tasa debo aplicar? ¿30 o 15? 15. Ahí sí prácticamente se hace uso de convenio, del CDI, porque la tasa máxima me dice no debe superar el 15%.
15%. Ahí ven la diferencia. Por ejemplo, el convenio no me crea otro supuesto de renta de fuentes peruano, no. Pero ahí en algunos momentos sí podría crear un tema, pero tendría cada país que adecuar su ley para verlo, considerarlo también como renta de fuente peruana según corresponde. Pero también es otro tema más de análisis. Entonces, digamos, en los convenios, en la CAM, por ejemplo, que forma parte Perú, Ecuador, Bolivia y Ecuador. Venezuela salió, declinó desde el 2000 hasta el 2005, creo que estuvo, Venezuela. Solamente la CAM, solamente son 4 países actualmente que el Perú forma parte. Y en la CAM no prima el criterio de residencia. ¿Qué quiero decir? Que no me dice graves en el país donde está constituida la empresa que presta el servicio. No, más bien ahí le da la potestad de gravar al país donde se desarrolla la renta en el lugar, sea en Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia. Ahí lo vamos a ver también. Hay casos, aquí hay casos, vamos a desarrollar. En el estado de la fuente es el lugar de creación de la renta, donde se desarrolla, donde se lleva a cabo la renta, porque aquí se realiza la actividad económica de la renta. En cambio, el estado de residencia es la residencia del deudor, donde está constituido, el país donde está constituido la empresa. ¿Resultará una imposición con atenuación y uso frecuente de una retención en la fuente? Sí, señores, porque digamos en los CDIs también me permite tomar como crédito, según corresponda, según el CDI, tomar la retención que me han hecho en el otro estado y lo puedo traer acá a Perú, según corresponda. Habría que analizar el caso en concreto. Ahora, estos convenios atribuyen potestad tributaria exclusiva o a ambos países, o mejor dicho, ¿a qué me estoy refiriendo? A tributación compartida. Por ejemplo, cuando leemos los convenios, el artículo 7, por lo general de todos los tratados que firmados por Perú, me da la potestad de gravar bajo el criterio de la residencia. Digamos, si una empresa canadiense, obviamente que también tenemos celebrado con un CDI con Canadá, es prestado un servicio por una empresa canadiense acá en nuestro país. En principio, si no hubiera CDI, tengo que efectuar la retención correspondiente. Imaginemos 30%. En cambio, si el CDI, el artículo 7, me dice solamente se debe grabar, y la palabra siempre técnica, solamente, ¿qué me quiere decir? ¿Un estado? ¿2 estados? Solamente uno. Entonces, da la potestad de grabar solamente al país donde está constituida la empresa que presta el servicio. Entonces solamente se va a grabar en Canadá y no se va a grabar en Perú. El caso que estábamos viendo hace un momento, los intereses. Los intereses, ahí es un artículo especial en la cual se me señala que, digamos, van a grabarse en el país de residencia, pero también da la potestad de grabar en ambos estados. Entonces, si estamos hablando de Perú-Chile, da la potestad de grabar tanto en Perú como en Chile, con las tasas que hemos visto de 4.9930 y con el parámetro máximo de 15%. Bueno, la lectura de los convenios tiene que ser bien detallada porque muchas veces hay párrafos que la verdad ni se entienden. Por eso, digamos, tomar bien en nota a esas palabritas a veces que me confunden o digamos que nos pueden llegar a tomar un criterio equivocado. Cuando dice solamente, va a grabar en un país. Cuando dice pueden someterse, esas famosas 2 palabras, pueden someterse, me está dando la potestad de grabar en los 2 países. Y además, estos convenios para evitar la doble tributación establecen quién tiene derecho a grabar. No crean nuevos tributos. No crean nuevos supuestos de renta de fuente peruana. En algunos casos regula tasas del impuesto a la renta. ¿Por qué en algunos casos regula tasa del impuesto a la renta? Por ejemplo, el típico, los intereses. Me está regulando que la tasa, siendo de 30% por intereses por partes vinculadas, me dice solamente debes grabar hasta el 15%. En cambio, si lo llevo por el artículo 7, beneficios empresariales, no me pone ninguna tasa. Solamente me dicen graves en el país de residencia, nada más. Ahí no me pone que la tasa debe ser tanto, no. Hay artículos especiales donde sí me regula la tasa del impuesto a la renta. En otros no, simplemente dice atribúyase donde corresponde. Y acá también hay que ver, digamos, hay algunos artículos que están, algunas operaciones que están tratadas de forma independiente. Por ejemplo, estamos hablando de los dividendos, intereses, regalías, en la cual me señala, digamos,
que se debe, digamos, tratar de forma independiente. Si los intereses me dicen grábese en los dos países, ya no tengo que irme al artículo 7 de beneficios empresariales. ¿Qué artículos tenemos que están tratados de forma independiente? Intereses, dividendos, ¿qué más? Trabajo personal de forma independiente, trabajo personal de forma independiente, ganancias de capital, transporte aéreo, también, si no me equivoco, lo que son también empresas asociadas. Esas operaciones están reguladas de forma expresa. Tengo que irme a verificar cada operación. Cualquier operación que no esté dentro de esas operaciones de forma explícita, tengo que irme al artículo 7, beneficios empresariales. Ahí voy a tratar. Y ese artículo me dice grábese en el país de residencia. Salvo que se trate de un establecimiento permanente. De ahí vamos a ver un poquito el tema de establecimiento permanente. Los convenios vigentes. Hasta el 31 de diciembre de 2014 teníamos con Chile, con Brasil, Canadá y el convenio multilateral con la CAN, que forma parte Ecuador, Bolivia, Ecuador y Perú. Son los 4 convenios que estaban hasta el 31 de diciembre de 2014. Los convenios a partir del 2015 tenemos con Portugal, Suiza, México y Corea. Son los 4 países con los cuales hemos celebrado nuevos convenios para evitar la doble tributación. Ahora, esta parte sí es muy importante para digamos, la aplicación propiamente de los convenios de doble imposición. Primero tengo que ver, si yo tengo, por ejemplo, un tema de servicio digital. Un servicio digital constituye renta de fuente peruana. Un servicio digital que, digamos, tal vez se ha prestado desde el exterior, pero el uso o aprovechamiento económico se está dando en Perú. ¿Es considerada renta de fuente peruana? Sí, ok. Entonces ya tengo el primer paso para poder irme recién. Entonces, Perú ya tiene la potestad de gravar el impuesto a la renta. Entonces yo paso al segundo. Pero antes de pasar al segundo, digamos, pregunta. ¿Qué pasa si el servicio digital no se hubiera aprovechado económicamente en el Perú? ¿Qué es el criterio para poder señalar como renta de fuente peruana? No sería considerada renta de fuente peruana. Entonces, voy a ir igual al CDI para ver quién graba o no graba. Debo revisar si es una operación que no es renta de fuente peruana. Debo verificar el convenio para ver quién debe grabar o no. Sí, en sí, digamos, la finalidad, aunque digamos hay ciertas a veces posiciones que digamos como el convenio prima, de todas maneras tendría que grabar Perú, pero digamos eso sería, digamos, crear un supuesto más de renta de fuente peruana, que no lo hay. Pero en principio la finalidad del convenio no es crear nuevos supuestos, simplemente regularlo, distribuir la potestad tributaria para cada país. Entonces, si ya no es renta de fuente peruana, ¿hay la necesidad de verificar el convenio de doble imposición? Ya no habría. ¿Para qué ya me voy a ir? Si yo, empresa peruana, ya he dicho no voy a retener, entonces ¿para qué voy a ir a ver el CDI? Ya no tendría, digamos, la obligación, si el primer paso es verificar si es considerada renta de fuente peruana. Asumiendo que es renta de fuente peruana. Segundo, verificar qué país tiene la potestad tributaria. Y ahí sí voy a encajar. Si hablamos, por ejemplo, de servicio digital. Servicio digital en los convenios que tiene Perú no está regulado de forma expresa. Al no estar regulado de forma expresa, ¿qué me quiero decir? Que no está en un artículo que diga servicio digital, trátalo de esta forma. No está regulado como tal. Entonces, ¿por dónde tendría que analizarlo? El artículo 7, ojo, ya estoy en el segundo paso, que es en el CDI, un servicio digital. Ya he dicho que es renta de fuente peruana. Entonces voy a verificar el CDI. En el CDI, por lo general los de Perú, servicio digital no está de forma expresa en un artículo como tal, no está. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Al artículo 7, beneficios empresariales. Ahí tengo que revisar, digamos, para encajarlo. Y por lo general, ¿quién graba? El país de residencia. O sea, el primer paso es verificar si es renta de fuente peruana. Segundo, el CDI. Si lo encuentro de forma explícita en un artículo, o en caso contrario, lo llevo bajo el artículo de
beneficios empresariales. Beneficios empresariales lo encuentran en todos los convenios en el artículo 7. Tercero, una vez que ya sé quién da la potestad de grabar, y que lo hemos dicho, y quiero más palpable de lo que quiero llevar que se entienda más. Entonces, aplicación de la legislación interna con los límites por el CDI. Digamos, imaginemos que sea servicio digital y lo ha prestado una empresa canadiense. Digamos, una empresa canadiense. Verifico el convenio con Canadá y me dice, no lo encuentro de forma explícita, lo llevo por beneficio empresarial. Me dice, grábese solamente en Canadá. Perú tendría que efectuar la retención. Ya no, ahí queda. Simplemente yo le voy a pagar el íntegro, lo que he pactado con mi proveedor del exterior. $100,000, los $1,000 le voy a entregar. Ya no le va a efectuar la retención correspondiente. Para eso es la finalidad del CDI. O el otro más palpable que siempre sale a la luz. El tema, volviendo al tema de los intereses. Me dice, sí, grábese en los dos países, pero con los límites del CDI. Si yo estuviera en el caso que repito, de intereses por partes vinculadas, la tasa es 30. Perú debería en principio efectuar la retención del 30%. Pero el CDI me dice, ojo, por los límites del CDI, me dice, máximo tienes que retener 15%. 15%. Entonces ya vi, primer paso, verificar si es renta fuente peruana. Segundo, verificar si el CDI me da la potestad de grabar al país donde la empresa está constituida o al país donde se desarrolla la actividad empresarial. Tengo que ver dónde me atribuye la potestad tributaria. Tercero, si me da, por ejemplo, la potestad tributaria de grabar en el país de la fuente, yo tengo que ver los límites establecidos. ¿Entendió esta parte? ¿Sí? Y ahí vamos a los casos y vamos a ver. Hay casos para desarrollar acá, para que se entienda. El tema es eso. A ver, en los convenios con Chile, Canadá, Brasil, Corea, Portugal, Suiza, digamos, prevalece siempre el criterio de residencia. En su gran operaciones da la potestad de grabar al país de residencia. La mayoría de operaciones tiene tributación exclusiva. ¿A qué me refiero con tributación exclusiva? ¿Que solamente grabe en el país de residencia o en el país de la fuente? Uno de los dos, bien en el país de residencia o en el país de la fuente. Por eso es tributación exclusiva. Si fuera tributación compartida, ¿en ambos o en uno? Ambos. Algunas operaciones existe tributación compartida con límites, lo que habíamos visto, el tema de los intereses. Algunas operaciones están señaladas de forma individual, criterio de especialidad. El CDI incluye protocolos. CDI Perú-Brasil, el concepto de regalías, incluye asistencia técnica. Y ahí lo vamos a ver por ahí más adelante, por ahí una presentación. La retención realizada en el otro país se puede traer como crédito al Perú. Sí, bajo los límites del artículo 88, inciso E, concordado con el artículo 58 de su reglamento. En lo que estamos hablando de tasa media. En base a la tasa media sí puedo tomarlo como crédito. Igual, existe intercambio de información entre administraciones tributarias. Y este es un tema muy importante, porque supuestamente una empresa que por ahí se va al exterior, por ahí, digamos, y entre comillas, como estoy fuera de mi Perú, no voy a declarar esa renta que está, no voy a declarar mi determinación de renta de fuente peruana, el impuesto a la renta peruana. Puede ser detectado posteriormente. Puede ser detectado, digamos, y ahí viene el rol propiamente de las administraciones tributarias, que digamos a través del sistema financiero, los pagos, puede detectarse que se ha hecho una retribución a una empresa peruana y digamos la administración a Perú podría verificar y que en realidad no está siendo considerada para el cálculo del impuesto de la renta en el Perú. Es muy importante este tema. Y como en Estados Unidos solamente tenemos convenio para el intercambio de información. Ahora, aquí lo señalaba aquí textualmente, lo que me estaba señalando, beneficios empresariales. Beneficios empresariales. Por lo general, los 4 convenios también prima el criterio de residencia.
Por ejemplo, si yo no encuentro ustedes tienen una operación y no la encuentran de forma explícita, ¿a dónde tienen que recurrir? A este artículo, beneficios empresariales. Si yo estoy con Chile, me dice prima el criterio de residencia. Entonces, al primar el criterio de residencia, ¿qué quiere decir? ¿Debo efectuar la retención a la empresa chilena? No, igual. Para Canadá igual, para Brasil igual. No debo efectuar la retención correspondiente, salvo que se trate de un establecimiento permanente. El establecimiento permanente, digamos, bajo el artículo 7 que hemos visto anteriormente, me dice solamente grávese en, digamos, bajo el criterio de la residencia. Pero ¿qué pasa si esa empresa chilena tiene un establecimiento permanente acá en el Perú? Y por ejemplo dice, cualquier lugar fijo de negocio desarrolle total o parcialmente la actividad de una empresa unipersonal, igual, aquí están todos los que se consideran establecimientos permanentes. Imaginemos que tengo una fábrica en el Perú, también. Entonces va a considerarse como establecimiento permanente. Al considerarse como establecimiento permanente, ¿qué quiere decir? Ese establecimiento permanente, por las actividades que desarrolla en el Perú, ¿debe tributar en nuestro país? ¿O igual en Chile? Debe tributar las rentas acá que se generen en nuestro país. Digamos, en cambio, si no hubiera establecimiento permanente, Perú no tuviera la potestad de gravar, porque me dice, el artículo 7, me dice, solamente graves en residencia. Y la única forma para, digamos, atraer y que esa empresa chilena pague el impuesto a la renta en el Perú, ojo, bajo el criterio de beneficios empresariales, estamos hablando de establecimiento permanente. El caso más típico, la sucursal de sujetos no domiciliados. La sucursal tiene que establecerse un RUC acá, tiene personalidad solamente para efectos tributarios. Pregunta, ¿la sucursal tiene la obligación de inscribirse en registros públicos? La sucursal de un sujeto no domiciliado. Ojo, sucursal de un sujeto no domiciliado. Solamente tiene personería para efectos tributarios. Sabiendo que la sucursal es la misma empresa de la empresa del exterior. Simplemente para que tribute acá en nuestro país se le da un tratamiento especial como si se tratara de una empresa muy aparte y para que tribute por su renta de fuente peruana. Ahora, hay algunos, el tema de planificación ya, por ejemplo, muchas veces cuando la sucursal presta intereses al exterior, ¿eso se considera renta de fuente extranjera? Intereses, son como rentas pasivas. ¿Qué pasa si la sucursal comienza a hacer préstamos afuera? Renta de fuente extranjera. Ahora, pregunta, partiendo que la sucursal solamente tributa por su renta de fuente peruana, ¿esa renta de fuente extranjera debería tributar en el Perú? Ojo, la sucursal hemos dicho que solamente tributa por su renta de fuente peruana. ¿Qué pasa si comienza a generar, digamos, intereses al exterior, préstamos al exterior? Por ahí nos estaría diciendo que por ahí hay un tema de planificación y tratar de direccionar y que no se pague impuesto en el Perú. Sí, pero es un tema de, claro, por eso digamos es un tema de planificación tributaria que muchas veces lo utilizan más que todo para no evitar la tributación, más que todo para no pagar el impuesto acá en el Perú. Es otra cosa. Así como hay los convenios de doble imposición, se aprovechan para hacer otras técnicas también de no poder pagar, dejar el impuesto de la renta en nuestro país. Ahora, intereses con Chile, Canadá y Brasil. ¿A qué me estoy refiriendo con tributación compartida? Que ambos se paguen tanto en Chile como en Perú. Que se pague en Canadá y también se pague en Perú. Que se pague en Brasil y también se pague en Perú. Pero dice, sí, pueden someterse, al ver la palabrita pueden someterse, ya me está diciendo que se pueden grabar en los dos países. Pero dice, la tasa máxima, y justo en estos, dice, la tasa máxima por intereses es 15%. 15% solamente debería grabar. Aquí el convenio me ha limitado la tasa del impuesto a la renta
tanto para Perú como para Chile. Otro. Regalías. Regalías también está de forma expresa. Regalías, ojo. Y, digamos, me dice, hay tributación compartida con el límite máximo del 15%. A ver, sabemos, bueno, no es el tema, o ya, el tema de asistencia técnica, por ejemplo. Sabemos que cuando, digamos, hay una certificación, un informe de auditores que se trata de asistencia técnica, la tasa de retención es el 15%. Incluso el PDT 617, cuando me dice informe de asistencia técnica con informe, 15. Informe, 30. Asumiendo que estoy en la segunda parte, informe de asistencia técnica con 30%. Pero si yo lo llevo como asistencia técnica, creo que está acá. Sigo acá mejor, de ahí volvemos al tema porque está de puesto aparte. Entonces, regalías, acá me da una tributación compartida, solamente con el límite del 15%. Dividendos, igual, siempre me dan tributación compartida. Igual con los límites, digamos, voy a aplicar cuando el control sea, digamos, hasta el 25%. Si es más, yo voy a, digamos, si tengo no menos del control de la otra empresa, no menos del 25%, voy a aplicar la tasa de retención del 10%. Y, digamos, si tengo accionariado solamente por 15%, ¿cuánto sería la tasa de retención? 15%. O sea, para aplicar el 10% me dice, tu empresa tienes que tener el control en no menos del 25%. Ahora igual, por ejemplo, la tasa de los dividendos actualmente es 6.8. 6.8. Imaginemos igual que estoy con Chile. ¿Qué tasa voy a aplicar? ¿6.8, 10 o 15? 6.8. La finalidad es regularlo. Yo voy a aplicar 6.8. A pesar que no cumpla esto, voy a aplicar 6.8. Si por ahí la tasa de los dividendos del impuesto a la renta fuera 20%, por ejemplo, si me ocurre, ¿qué tasa aplicaría? 10, que no tengo menos del 25%, o 15%, porque el CDI lo regula. Igual en los demás casos. Ahora vayamos a lo que es asistencia técnica. Asistencia técnica, por ejemplo, con Chile y con Canadá, no está regulado de forma expresa. Entonces, ¿bajo qué artículo o bajo qué concepto debo llevarlo? Artículo 7, beneficios empresariales. Beneficios empresariales. En cambio, el tema de Brasil, dentro del concepto de regalías, en el convenio Perú-Brasil, digamos, se ha incluido a la asistencia técnica bajo el concepto de regalía. Es decir, digamos, textualmente el convenio me da una definición. ¿A qué se considera regalía? Igual a qué se considera dividendo, a qué se considera interés. Me da una definición expresa. Pero acá, digamos, dentro del concepto de regalía, también ha incluido al concepto de asistencia técnica. Y eso no está regulado en el propio artículo de regalía, está en el protocolo. Caso, a ver, por ejemplo, cuando ustedes tienen un contrato civil normal y ustedes quieren realizar una adenda, por ejemplo, quiero variar los honorarios o las condiciones de la entrega del trabajo ya no va a ser en un mes, va a ser 2 meses tal vez. Si le llevan por ahí un ejemplo sintético, sencillo, digamos, los protocolos son, digamos, especificaciones, también forman parte de los convenios. Entonces, en el protocolo me dice, a la asistencia técnica, también considéralo como regalía. También debes considerarlo como regalía. ¿Ya? Y a veces, ¿qué pasa si no observo lo que dice este protocolo? Yo lo llevaría por beneficio
empresarial. Y al llevarlo por beneficio empresarial, prima el criterio de residencia. Y entonces, ¿Perú debe grabar? No. Y viene la SUNAT, me detecta esto, voy a tener que pagar el 15%. Y peor, si ya le pagué el 100%, voy a tener que asumir esa retención de 15%. Verifiquen siempre los protocolos que están en la parte final del convenio, donde hay muchas especificaciones. También, así como eso, por acá, antes de saltearme, acá, los protocolos. Miren, por ejemplo, Perú-Brasil, lo que les había señalado. Con Portugal, dividendo. Miren, el término dividendo deberá también incluir, ojo, esto está señalado en los protocolos. El término dividendo dice, deberá también incluir las rentas atribuidas por un acuerdo de asociación en participación. Que tal vez el dividendo puede ser muy ajeno a eso, pero las rentas que genere la asociación en participación también deben considerarse dentro del concepto de dividendo. Igual, en el CDI Perú-Corea, los intereses, dice, el término intereses incluye diferencia de precios de operaciones de recorte, que es una operación financiera, pacto de recompra o préstamos bursátiles. Estas tres operaciones también deben ser tratadas bajo el concepto de interés. ¿Qué pasa si no nosotros se pueden pasar? No leo el protocolo. Digo, entonces como no está de forma expresa, tal vez se me ocurre, lo llevo por beneficio empresarial. O tal vez, al ver la definición de intereses, la definición de intereses en el mismo convenio no me señala como tal esto. Y entonces digo, entonces no debe grabarse, no está acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si el protocolo lo dice como tal? Voy a tener que grabar. Y eso me detecta cuando la administración tributaria hace los cruces o tal vez en una etapa de fiscalización. Cuando ya estoy con la soga al cuello, tal vez, o cuando ya estoy en etapa de ejecución coactiva, cuando prácticamente no tengo mucho por hacer, ahí sale caro. Ya, así como hemos hablado de asistencia técnica, a ver, ya hay casos prácticos aquí. A ver, intereses CDI Chile. Se percibe, ¿no? Del fondo. A ver, si más o menos vamos dando una respuesta ahí. A ver. Dice, en febrero de 2016, Puntasal S.A., empresa domiciliada en Perú, recibió un financiamiento por $350.000 de su parte vinculada chilena Valparaíso, pactándose una tasa de interés anual del 7%. La cancelación se realizará cada trimestre. Se consulta, ¿existe la obligación de retener el impuesto a la renta? ¿Qué dirían? El primer paso es ver si es considerada renta de fuente peruana. Los intereses que pague a un sujeto no domiciliado está dentro del artículo 9 bajo el tema de renta de fuente peruana. Sí, entonces primero sí es renta de fuente peruana. Entonces, ¿existe la obligación de retener el impuesto a la renta? Sí. Ahí en ese caso, ¿en qué momento se realiza la retención? Ahí tenemos que ver el artículo 76 de la ley del impuesto a la renta. Y ahí va a ser, digamos, si es que no hay contabilización del interés, o mejor dicho acá, yo me valgo acá, la cancelación se realiza cada trimestre. Al realizarse cada trimestre, entonces cada pago, cada amortización, voy a tener que efectuar la retención. Porque recuerden que el plus, digamos, que se debe ver es en el momento del pago, en el momento de la cancelación. O sea, en cada trimestre debe efectuar la retención del impuesto a la renta. Claro, ajá, exacto. Porque ahí sí, ahí ya está yo, algo, si no le echo. ¿Qué país tiene la potestad de gravar la renta? Ahí estamos en una operación Perú-Chile. ¿Qué país tiene la potestad de grabar? Los dos. Da el CDI Perú-Chile, da una tributación compartida, da la potestad de grabar tanto en Perú como en Chile. ¿Cuál es la tasa a retener? A ver ahí. 4.99, 15 o 30. Sí, en Perú. Recuerden que
acá esta famosa palabra, parte vinculada. Al ser parte vinculada a la tasa del impuesto a la renta peruano, me dice, efectúa la retención del 30%. Entonces ya, me dice 30. Voy a ver lo que dice el CDI. Y me dice, la tasa máxima será de 15%. ¿Ya? Fácil, no para que rayamos. Ya, igual acá les he puesto, primero, ¿qué dice? Efecto de retención y 30%, tengo que ver la legislación peruana y lo que me dice el CDI. Dice, los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden, aquí está esa famosa palabra, pueden someterse, ojo, este es un extracto de lo que dice el convenio. El párrafo de intereses son como 3, 4 párrafos en sí, el artículo de intereses. Ahí solamente he resumido la parte que nos interesa. Los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado. Dice, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15%. O sea, la tasa máxima será 15%. El CDI me lo dice textualmente, no podrá exceder el 15%. Tengo que ver mi legislación peruana y el CDI propiamente. Pero el primer paso, habíamos dicho, que es ver si se considera renta de fuente peruana. Segundo, servicio digital. A ver ahí, para ejercitar lo que hemos comentado hoy. Dice, en noviembre de 2015, Data Center S.A., empresa domiciliada en Perú, pagó 45.000 a la empresa chilena, Resguardo Digital, por el servicio de almacenar en su servidor página de internet, cuya información es considerada necesaria y confidencial. El invoice tiene fecha de septiembre, pero hasta la fecha no se ha contabilizado dicho gasto. Primero, tengo que ver la operación. Son dos empresas, una empresa chilena y una empresa peruana. Ahí, ¿qué servicio es? Servicio digital. ¿Servicio digital es considerado renta de fuente peruana? Sí, cuando el uso de aprovechamiento económico se dé acá en nuestro país. Sí es renta de fuente peruana. Dice, ¿existe la obligación de retener el impuesto a la renta? Sí, porque en principio es renta de fuente peruana. Segundo, ¿en qué momento nace la obligación de efectuar la retención? Cuando se pague, porque ahí todavía no se ha hecho ninguna contabilización. No se ha contabilizado nada, por tanto, la obligación siempre va a permanecer en el momento del pago. ¿Qué país tiene la potestad de gravar la renta? A ver, y ahí les ayudo. ¿Qué país, en el tema de servicio digital, qué país tiene la potestad de grabar? Ojo, es servicio digital. Ya no le he puesto dividendo, intereses, no. Servicio digital, a ver. Servicio digital no está regulado de forma expresa en un artículo. Por tanto, ¿bajo qué concepto debo tratarlo? Beneficios empresariales. Y bajo el concepto de beneficios empresariales, ¿quién graba? ¿Residencia, el país de residencia o el país de la fuente? Residencia. Entonces, Perú, volviendo al caso. ¿Qué país tiene la potestad de grabar este caso? Servicio digital. Chile. Entonces, Perú no debe efectuar la retención del impuesto a la renta. ¿Cuánto es la tasa de retener? Cero. Ahí sí ya lo cogieron ya. Sí, cero. Porque en realidad ya le dio la potestad de grabar solamente a Chile, entonces Perú ya no tiene la obligación de efectuar la retención. Y por ahí me estaba olvidando esto. Muy importante. Como por ejemplo, yo les creo que ustedes se llaman Juan, José, no sé, con el DNI. Ya. Entonces, aquí, para verificar, me dice, sí, yo soy de Chile, vivo en Chile, mi empresa está con... ¿Cómo le creo? Ahí estamos hablando del certificado de residencia. ¿Qué pasa por ahí si la administración, yo en aplicación del convenio, yo le echo solamente el caso de, por ejemplo, a ver, en este caso, servicio digital,
he aplicado el convenio y solamente le he dado la potestad de grabar a Chile. Ya, ok, pero no me han entregado el certificado de residencia porque tal vez no han querido entregarme, etcétera, etcétera. Viene la administración tributaria, nuestros amigos de SUNAT. Solicita el certificado de residencia. Pregunta, y no hay. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? Me va a solicitar que efectúe la retención correspondiente. Si yo ya le pagué hace un año, tal vez las fiscalizaciones vienen de un año, 2 años anterior, ya le pagué y ese proveedor no existe tal vez. ¿Qué va a tener que hacer? Regularizar. ¿Dónde va a salir el dinero? De la misma empresa. Esa retención asumida va a ser gasto no deducible. O sea, va a salir caro. O sea, es muy importante contar con el certificado de residencia, que me acredita que la otra empresa está constituida en un país por el cual Perú tiene un convenio para evitar la doble no tributación. Sí, y ahí viene todo un tema también, porque digamos, son 4 meses que tiene vigencia el certificado de residencia. Pregunta, si por ejemplo en Canadá me dan un certificado que ha sido expedido y tiene ya de antigüedad 8 meses. 8 meses. Pregunta, ¿va a ser válido? Ojo, el decreto supremo del 2008 que me habla de certificado de residencia me dice tanto para los que se expidan acá y para los que se expidan fuera. Pero pregunta, ¿la administración tributaria peruana puede regular el plazo de los certificados emitidos en otro país? ¿Qué pasa si ese país me da un certificado, esa empresa en su país me da un certificado que tiene emisión 1 año y para ese país, digamos, vale 1 año ese certificado de residencia y lo presenta a Perú, pero la empresa peruana dice no, tiene que ser emitido en los últimos 4 meses? Ahí, ¿qué hacemos? Claro, pero ojo que el certificado de residencia me dice, para la norma para el certificado de residencia, me dice una vigencia de 4 meses. O sea, por ejemplo, digamos, estamos en mayo, por ejemplo, haber sido en enero, en febrero, por ejemplo, haber sido emitido. ¿Qué pasa si ese certificado ha sido emitido en octubre, por ejemplo? O en septiembre del año pasado. Ahora, por ejemplo. El tema que es, justo salió el año pasado un informe de SUNAT donde prácticamente da a entender que de todas maneras el certificado de residencia tiene que ser sí o sí 4 meses, pero es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque en realidad Perú tiene la potestad de regular una norma en otro país. Es cuestionable esto, porque en realidad, ¿qué le voy a decir? No, quiero que me presentes un certificado de residencia que tenga 4 meses, si no, no vale. Pero se van a reír nuestra cara, la otra empresa. ¿Perdón? Yo he solicitado, un trabajador chileno, una persona chilena, ha solicitado su certificado de residencia y se lo han dado del periodo de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Y él lo ha solicitado en febrero, marzo. Y yo se lo quise rechazar, diciendo que tiene que traer uno vigente. Claro, ya. Pero no, me dijo que no había forma, porque... Esa es, digamos, la particularidad, claro. O sea, ¿cómo la administración tributaria peruana va a regular a la chilena en este caso que le emita uno recién emitido en enero o febrero de este año? Es cuestionable, pero digamos, es un informe del 2015, si gusta, o bueno, si lo puede encontrar, se los paso. Que sea antes de la emisión de la operación es posible, pero en el caso de que fuera ya la emisión posterior a la operación, que en muchos casos quieren hacer parecer que es un certificado de la emisión anterior, no sería aceptable. Sí, es ahora el momento, digamos, otra pregunta que nos sale, digamos, el certificado, en el momento que hago la retención, ¿en ese momento debe emitirse o ya debe tener una antigüedad mayor, anterior? No, pero si está dentro del plazo Exacto. Ahora, incluso, pregunta, el modelo de la OCDE, que es el modelo por lo general que Perú se ha señalado para todos los convenios, no señala, no textualmente, o la Convención de Viena, si no mal recuerdo, no señala exactamente, digamos, que para que sea aplicación del convenio se tenga que contar con el certificado de residencia.
Ahora es una norma, Perú, como todos los países, ha emitido su norma correspondiente de certificado de residencia. Si la Convención de Viena, que es, digamos, la Convención para los Tratados Internacionales, digamos, prima y no textualmente lo señala como tal, entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Qué prima? ¿Tratado internacional? ¿La legislación local? El tratado debería ser. Porque textualmente, incluso el modelo de la OCDE no me señala que para la aplicación de los beneficios tenga que contar con el certificado de residencia. En mi opinión es una formalidad, pero igual tiene que presentarse sí o sí. Ya, entonces acá habíamos dicho que la llevemos por beneficios empresariales. Regalías, a ver, regalías. Si desarrollamos ahí, regalías, primero, existe la obligación de retener el impuesto a la renta. Dice, a ver, en octubre de 2015, Tomatín S.A., empresa domiciliada en Perú, pagó 75.000 soles a la empresa Río Branco, domiciliada en Brasil por servicios de asistencia técnica, para implementar un proceso en su planta procesadora para la elaboración de sus productos. El invoice tiene fecha septiembre de 2015, periodo en el cual Tomatín contabilizó dicho gasto. Primero, ¿existe la obligación de retener el impuesto a la renta? Sí, porque asistencia técnica, cuando se utiliza económicamente en el Perú, es considerada renta de fuente peruana. Asistencia técnica la tasa es 15%. 15%. ¿En qué momento nace la obligación tributaria de retener? ¿Septiembre? Septiembre, octubre. Tengo 2 meses ahí. Dice, el invoice tiene fecha septiembre, periodo en el cual Tomatín contabilizó dicho gasto. Septiembre ha contabilizado y el pago, o sea, el invoice ha llegado antes y el pago ha sido en un mes posterior. ¿En qué momento nace la obligación de retener? En la contabilización. Si me ciño a lo que dice la norma, porque en realidad en teoría debería ser en el momento de pago. ¿Qué país tiene la potestad de grabar? Y ahí les ayudo. ¿Qué país tiene la potestad de grabar? Primero la famosa palabra, ya hemos dicho acá, la ley de impuesto a la renta peruano, 15%. Si me voy al CDI, me dice, pueden someterse a imposición en otro estado. Pueden someterse. Ahora, pero ustedes me dirán, estamos viendo asistencia técnica. ¿Y por qué me meto acá a regalías? Exacto. Si yo verifico el protocolo, asistencia técnica lo calza en el convenio Perú-Brasil dentro del concepto de regalías. Entonces tengo que verificar el artículo de regalías. Y el artículo de regalías me dice, me da una tributación compartida en los dos estados. En los dos estados. Solamente con la tasa máxima del 15%. 15%. Si la tasa por asistencia técnica es 15 y el convenio me dice 15, ¿qué tasa aplico? 15. Bueno, felizmente ahí no se ve el efecto del convenio propiamente. En intereses se veía, en el tema de los dividendos también se puede palpar ahí. Acá. Entonces verifiquen bien siempre lo que dice el protocolo. En el protocolo hay algunas operaciones que están integradas de otros conceptos, que por ahí se nos puede escapar. ¿Qué pasa por ahí si no hubiera verificado el tema del protocolo? Y asistencia técnica hubiera tenido acá. Asistencia técnica. ¿Qué país tiene la potestad de grabar? Siendo solamente, imaginemos que el CDI Perú-Brasil no me hubiera dicho la asistencia técnica no lo consideres como regalía. ¿Qué país hubiera grabado la operación? Solamente Brasil. ¿Por qué? Al no encontrarlo de forma expresa en un artículo especial, tendría que llevarlo por beneficio empresarial y solamente grabaría en el país de residencia, en este caso de empresa brasileña, salvo que tenga establecimiento permanente, pero que no es el caso. ¿No? Entonces, ¿cómo cambia? Se nota cómo cambia la tributación bajo un concepto de beneficio empresarial, incluyéndolo como regalía, por ejemplo, cambia. Da la potestad de grabar con el 15, máximo con el 15%.
aquí está el tema de regalías. Lo que les señalaba, había señalado antes, estos conceptos, estas operaciones están incluidas, por ejemplo, en el tema de regalías, en el tema de dividendo, en el tema de intereses. Revisen todos los convenios, el más palpable de Brasil, Portugal y Corea. Creo que en México también hay otros, por ahí si no más recuerdo. Entonces tienen su, digamos, en la parte final del protocolo, tienen ahí algunas operaciones que están siendo incluidas en las demás operaciones. Verifiquen siempre a detalle. Y ahora vamos con la última parte, convenio multilateral, lo que es la decisión 578. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Aquí, el artículo 7 no da la posibilidad, prácticamente se da la, digamos, se prevalece el tema o el criterio de la fuente. ¿Qué quiero decir la fuente? Prácticamente me dice, grábese en el país donde se desarrolla la actividad empresarial. Por ejemplo, o mejor antes de ir al caso, porque hay un caso también para resolver, también hay. Ya, entonces, estado de la fuente es el lugar de creación de la renta, porque es ahí en ese lugar se realiza la actividad económica. Igual puede resultar una atenuación, una imposición con atenuación o con un crédito propiamente. Habiendo dicho, existe tributación exclusiva sin límites. Al decir tributación exclusiva, ¿a qué me estoy refiriendo? Que se grabe en uno o en dos países. Solamente en uno. Por lo general todo dice graves en el país de la fuente. No existe tributación compartida, se desprende del segundo año. Las rentas en el país que no se graban se consideran rentas exoneradas. ¿Qué pasa si una empresa peruana va a realizar un servicio, que me ocurre, un servicio de asesoría, por ejemplo, en Colombia, y por aplicación de ese artículo 3 de la decisión 578 me dice que no se grave en Colombia? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar en Perú? Como renta exonerada. De ahí lo vamos a ver un caso. La retención realizada en el otro país no se podrá utilizar como crédito. Ahí hay a veces posiciones que señalan, digamos, que de todas maneras sí, pero digamos, la gran mayoría del mercado señala que esa retención efectuada en un país de la CAN no se puede tomar como crédito, porque su origen es una renta exonerada. Igual, existe intercambio de información entre administraciones tributarias. Y aquí vamos a un resumen acá. Por ejemplo, rentas empresariales. Los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán grabadas en el país miembro donde éstas se hubieran efectuado. Acá, digamos, cuando veíamos en el artículo 7 de beneficios empresariales, ¿qué me decía? ¿Dónde prevalece que se grabe? País de residencia. En cambio, en la decisión 578 es todo lo contrario. Me dice, grábese en el país de la fuente. En el país de la fuente. Intereses. Dice, solo serán grabables en el país miembro en cuyo territorio se impute y se registre el pago. ¿Qué pasa si una empresa boliviana nos presta a una empresa peruana? La empresa peruana va a registrar lógicamente el gasto y va a registrar el pago. ¿Dónde se debería grabar? ¿En Perú o en Bolivia? En Perú, porque aquí está señalando, dice, en cuyo territorio se impute y se registre su pago. Es decir, si la empresa peruana está pagando los intereses, en Perú debería grabarse. Regalías solo serán grabables en el país miembro donde se use o tenga el derecho del uso del bien intangible. También. Dividendos solo serán grabables en el país miembro donde éste estuviera domiciliada la empresa que los distribuye. Y como estamos acá percibiendo, ¿dónde me dice pueden someterse? ¿Dónde me dice pueden someterse? Como sí lo decían los otros convenios. Aquí, por eso les señalo, hay tributación exclusiva. Solamente bien el país de la fuente, que es en la mayoría de casos, o el país de uno de los dos. No hay tributación que graba tú, grabamos los dos, mejor dicho. No hay eso.
Aquí solamente hay tributación exclusiva, que es en un solo país. Igual, prestación de servicios personales, acá también fueron prestados, acá, y acá lo viene un tema que en un momento generó discusión. A veces, beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Dice, las rentas obtenidas por estos conceptos que están en la parte superior, serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en que se impute el registro del correspondiente gasto. IVA, por ejemplo, un servicio de asesoría o un servicio técnico prestado en Colombia. Si yo verifico el segundo párrafo, ¿a quién le doy la potestad de grabar? Sí, es prestado allá. Perú presta a Colombia, una empresa peruana a una empresa colombiana. La empresa colombiana, Colombia. Pero en un momento se señaló que era un tema bien discutible, que este artículo se refería a quién obtiene los beneficios. Y en este caso los beneficios que presta, que sería Perú. Después la DIAN colombiana, que es la SUNAT peruana acá, el equivalente, señaló, bueno, a través de una resolución que es bien conocida, señaló que prácticamente el país que tiene la potestad de gravar es propiamente acá donde se registra el correspondiente gasto, es decir, la usuaria del servicio. La usuaria del servicio. Es un tema que fue por varios años un tema discutible, pero que ahí tenemos. Y acá vamos al caso práctico, con eso terminamos. El tema de domiciliados es bien amplio, hay varias aristas, como señalaba. Sí, aquí lo vamos a ver. Ya con eso rematamos y ya nos despedimos. A ver, en agosto de 2015 estamos hablando de un tema de asistencia técnica en la CAM. En agosto de 2015 la empresa Capacitando, empresa domiciliada en Perú, prestó servicios de asistencia técnica por 48.000 soles a la empresa Colosal S.A., domiciliada en Colombia para llevar a cabo determinados procesos en sus operaciones industriales. Por esta operación, la empresa colombiana efectuó una retención, ojo, de 6.700. El pago se realizó en el mes de septiembre. Ahí está el enunciado. Ahora, consulta. ¿Los beneficios se consideran renta de fuente peruana? Renta extranjera. Primero, es una empresa peruana que presta un servicio en el exterior, en Colombia en este caso. Entonces, no es renta de fuente peruana. Estamos hablando fuera de su territorio, fuera de nuestro país. Segundo, ¿qué país tiene la potestad de gravar la renta? Colombia, en aplicación del artículo 3 de la decisión 578. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trata el beneficio obtenido por el cálculo del impuesto de la renta peruana? Es decir, ya, ok, la empresa peruana no va a pagar por el impuesto por la operación generada en Colombia. Nos alegramos, no vamos a pagar impuestos, qué bendición. Ahora, ¿cómo lo trato para efecto de mi cálculo del impuesto de la renta peruana? Son exonerados. Entonces, digamos, cuando hago el cálculo del impuesto de la renta peruana, esa renta obtenida en Colombia no lo voy a considerar como tal. Contablemente sí va a ser un ingreso. Desde el punto de vista tributario, vía papeles de trabajo, voy a tener que deducirlo. Porque contablemente sí es un ingreso. Tributariamente, vía papeles de trabajo, voy a tener que deducirlo. Pregunta. ¿Y el costo de esa operación, de ese ingreso? Por ejemplo, yo he obtenido un servicio por 48.000 soles, me han pagado 48.000 soles, pero para realizar ese servicio en Colombia, yo he generado o he incurrido en gastos propiamente en 20.000 soles. ¿Qué hago con esos 20.000 soles? Para la determinación del impuesto a la renta en Perú. ¿Qué hago? Tengo el ingreso que es exonerado y esa parte que llamemos costo, ¿qué hago con eso? Podría ser por rata, pero ¿qué pasa si lo tengo bien exclusivamente identificado?
O sea, contablemente va a ser unas 69, 65, no sé qué cuenta contable. Está disminuyendo la base imponible. Para efectos tributarios, ¿cómo lo trato? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer o no hago nada? Tendría que repararlo. Porque no sería dable que exonere el ingreso y también deduzca el gasto. De ahí estoy teniendo un doble beneficio. Segundo, ¿qué pasa con los 6.700 que me han efectuado como retención allá en Colombia? ¿Lo puedo considerar para efecto del cálculo del impuesto a la renta peruana como crédito? O sea, si no fuera Colombia, la retención que me hacen fuera, sí lo puedo considerar como crédito con los límites de la tasa media, artículo 88. Pero si estoy acá, estoy en acá. El origen es una renta exonerada. No debería considerar. Hay opiniones ahí en la cual señalan que no debería tratarse como tal, pero la posición del mercado, la gran mayoría, señala igual que no debe considerarse como crédito, porque su origen deviene en una renta exonerada. Disculpe. Sí. Esos gastos que se realizan por ese servicio exonerado, ¿el IGB también se va a tener que adicionar o...? A ver, lo que pasa, hay dos casos. Por ejemplo, si hubiera todo el gasto, todo el costo, como se quiera llamar, le he incurrido en Colombia. En Colombia, tal vez no va a grabar con IGB peruano. U otro caso, que sea la otra posición, que todos los gastos le he incurrido acá en Perú. Y digamos, ahí se me han tomado un crédito fiscal. Ahora, digamos, En ese panorama. claro, digamos, primero, para efecto del IGB, asistencia técnica, creo que sí está en el apéndice 5 de la ley del IGB. Entonces, ¿se considera exportación de servicio? Porque es un servicio prestado a Colombia. Tendríamos que ver primero, para que se considere exportación de servicio en aplicación del artículo 33 de la ley del IGB, primero, que sea prestado por un sujeto domiciliado, que el usuario sea uno domiciliado, hasta ahí cumple. Que el uso o consumo sea afuera y que el servicio sea prestado desde acá. Primero, ¿se presta acá? ¿Desde acá? Sí. ¿El uso o consumo se va a dar fuera? Sí. Y ahí es exportación de servicio. Segundo paso, verificar el apéndice 5, que es una lista cerrada, que es un poco cuestionable. El apéndice 5 dice, imaginemos que lo consideramos como, sí está como exportación de servicio. Entonces sí va a ser exportación de servicio. Pregunta, si fuera cualquier otro servicio, cuando unas empresas realizan exportación de servicio, de mercadería, ¿no tienen el saldo a favor del exportador? Sí, en esa línea, digamos, este crédito fiscal sí se puede utilizar como otro. Ahora el tema está, por una operación pequeñita, digamos, solicitar eso no sería dable. Ya, señores, por el tiempo, no se puede avanzar mucho. Bueno, solamente para comentarles, este curso, bueno, en mi persona, lo dictamos en el diplomado de auditoría tributaria, por todo lo que es la parte de no domiciliados, en la cual se puede ampliar más, porque como le digo, hay el tema de discusión del establecimiento permanente, cuando inicia, los periodos, 6 meses, no está definido en la legislación peruana, el tema del TV shopping, el tax sparring, son cuestiones más, como dicen, buenas, pero es muy interesante porque a eso también le da el plus a ustedes como profesionales de conocer otra rama, que es en el tema de la tributación de sujetos no domiciliados, que como ustedes, y tal vez ver otra asesoría, pueden ustedes tal vez encajarlo acá y definirlo ustedes mismos. ¿Preguntas, señores? Antes de... El material me comentaron que va a ser colgado en la página del colegio. Acá está mi correo personal. Si gustan, me escriben, lo bajan o tomen nota, no sé, y me escriben y yo se los envío, no hay ningún problema. WhatsApp. Igual, o para comentarles también el día 21, creo, que vamos a editar acá en el colegio lo que es fiscalización tributaria. Editamos lo que es sistemas administrativos, devolución de IGB, fiscalización. Hay algunos
varios casos ahí, varios temas ahí, muy relevantes. Ya, señores, entonces, por eso, por el día de hoy, algunos se acercan ahí o alguna consulta personal, se acercan. Muy agradecido con todos por su participación y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, señores.